¿Vale? Muy bien, vamos a ir a Génesis capítulo 1, versículo 28. Hablando de varón y hembra los creó, precisamente, ¿no? Ayer nos compartía este hombre que vino de Perú, nos compartía, ¿no? Como el primero habló de estos temas fue Jesús, ¿no? Bueno, fue Dios, ¿no? Cuando habló de que varón y hembra los creó. Solo hay dos sexos. Hoy en día nos quiere meter por la idea de que géneros hay muchos y que todo vale. No, Dios creó hombre y mujer. Y eso es lo que científicamente y biológicamente es lo real. Que luego cada uno quiera sentir otra cosa, me parece muy bien, pero no es algo científico. Ya son sentimientos y emociones de la gente, que no es comparable con lo que dice la palabra de Dios, que es para siempre. Y el versículo 28 dice: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Cuál era el propósito de Dios cuando creó a la raza humana? ¿Cuál era el propósito? Fructificad y multiplicaos. ¿Será que ese propósito ya se acabó? Ya cuando vino Jesús cambió todo, y cambió toda la ley, cambió todo lo que Dios había dicho, ya no vale para nada, ahora hacemos algo nuevo. Sigue siendo lo mismo. Perfecto. Entonces, ese propósito sigue siendo real hoy en día. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hablamos de tener hijos, ¿qué estamos haciendo? Cumplir el mandato bíblico. ¿De qué? De crecer y multiplicaos. ¿Dios qué quiere? Que sus hijos llenen toda la tierra. Ese es el propósito de Dios. Dios no quiere personas solas. Un poquito más adelante, el capítulo 2, versículo 18, explica cómo ya, más detallado, cómo fue la creación del hombre, y explica en Génesis 2:18, dice: no es bueno, dijo Dios, Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. El plan de Dios es que seamos seres gregarios, que estemos unidos, que no ande cada uno, rueda suelta, cada uno a su bola. No, sino que estemos todos en la misma sintonía. Entonces, cuando hablamos de una sociedad, está formada por personas, y la célula básica de la sociedad es la familia. Y por eso Dios le dijo a Adán y Eva: creced y multiplicaos. Entendiendo que no es bueno que el hombre esté solo. ¿Esto fue un invento de la Iglesia? Es Dios mismo el que lo dice. Si es Dios mismo el que lo dice, y el plan de Dios es que los hijos de Dios llenen todo el universo, que no es solo la tierra, es todo el universo, porque estoy convencido que Dios nos tiene para algo en el futuro. Este mundo es demasiado limitado para lo que yo pienso que Dios quiere pensar. Y Dios está preparando a sus hijos para algo a nivel mundial, universal, global, como tú lo quieras ver. ¿Para qué? No lo sé. Pero sí Dios quiere que su carácter, lo que Él es, lo que Él piensa, lo que Él siente, sea transmitido a seres de su misma naturaleza. Y por eso Dios está mostrándonos que Él no quería estar solo, Él quería compartir con seres como Él. Él ya tenía ángeles, tenía muchas criaturas, pero Él quería compartirlo con alguien de su misma naturaleza. Y por eso somos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Ya la semana pasada hablábamos, ¿no?, de cómo hay una mano que sale así de las tinieblas, una mano tenebrosa que sale de las tinieblas a intentar acabar con el plan de Dios. Sí sabemos quién es, ¿no? Sí. Ahí en Génesis 3 vemos cómo Satanás metió sus zarpas y empezó a estropear las cosas. ¿Por qué decimos que de las tinieblas? Porque sabemos que donde no hay luz, hay tinieblas. Y precisamente las tinieblas, ¿qué son? Falta de luz. Y Satanás siempre ha querido destruir a la raza humana, de una o de otra manera. Hoy en día, ¿qué estamos viendo? El mayor ataque es hacia la familia. Si desintegramos la familia y decimos que todo vale y que todo está bien y que no pasa nada y que tenemos que llamar bueno a cualquier cosa, que es lo que la sociedad quiere llevarnos, ¿nos va a llevar a qué? A que todo lo que la sociedad se vaya desmoronando. Todos los que conocemos o hemos vivido el vivir sin padres, sabemos que tenemos faltantes. ¿Es así o no es así? Que hay cosas que tú no has experimentado, que Dios en su misericordia luego te ha resarcido de alguna manera. Pero cuando hay hijos que son criados en un ambiente donde los padres están separados, esos hijos no nacen igual de normales, porque la imagen de papá y mamá sigue siendo importantísima.
Y Satanás quiere acabar con eso. Entonces no vamos a negar que hoy hay realidades. Hoy hay matrimonios donde se separan y la mamá es soltera o el papá queda soltero y hay que aceptarlos y amarlos igual. Pero no vamos a decir que eso es lo normal. No, eso no es normal. Lo normal es lo que está dentro de la norma. Cuando en matemáticas estudiamos estas cosas, todo lo que es el 90 y tantos % es lo normal. Si sale de lo normal, pues ya no es normal. Que no significa que vamos a desecharlo, ni mucho menos, pero deja de ser normal. Y hoy en día la sociedad lo que nos quiere hacer creer es que todo vale. Y hasta las cosas que nosotros no creemos buenas, tenemos que empezar a llamarlas buenas. Y no podemos estar de acuerdo con eso. Tenemos que seguir llamando normal a lo que es normal, a lo que hace la mayoría, aunque estemos equivocados, pero lo que hace la mayoría, y no empezar a decir que todo vale y todo está bien. ¿Sí entendemos? Porque nuestro parámetro es la palabra de Dios. Y cuando vemos que esa mano que sale de las tinieblas, bien oscuras esas tinieblas, para hacer daño a la sociedad, tenemos que verla claramente que es Satanás por detrás de todo. ¿Cuál fue la primera consecuencia en Génesis 3? Todos lo sabemos. El hombre pecó. Y la primera cosa que pasó es que vieron que estaban desnudos. Y empezaron ¿qué? A esconderse de la presencia de Dios. Y a echarse las culpas unos a otros. Y empezó todo lo que hoy en día vemos de problemas de la sociedad. ¿Sí? Dios les había dicho, el día que comáis de él, ciertamente moriréis. Yo cuando hablo con gente que tiene tradición católica, porque yo también pensaba que todos como somos hijos de Dios, porque todas las convenciones de este mundo todos somos hijos de Dios. No todos somos hijos de Dios, todos somos criaturas de Dios. Y todos los que han nacido desde Adán y Eva para acá, todos están muertos espiritualmente. Si no, ¿qué estaríamos diciendo? Dios es un mentiroso. Porque dijo, el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Adán y Eva murieron? Físicamente en el momento no murieron, aunque después murieron, casi 1000 años después, pero murieron espiritualmente en su relación con Dios. Entonces todo ser humano, este planeta, es también muerto espiritualmente. ¿Sí entendemos esto? El hecho de nacer en una iglesia evangélica, que mis hijos, por ejemplo, nacieron ya, éramos cristianos, ¿eso les da el privilegio de nacer espiritualmente vivos? No. Y ellos tomaron su decisión. Tito con 10, 12 años ya estaba, antes de los 12 años, antes de bautizarse, estaba bien convencido. Y Michel también por esa época, los dos andaban que habían tenido una experiencia con Dios. Y esa es la clave, porque no basta simplemente tener una religión cristiana para yo ser cristiano y nacer de nuevo. Tengo que recibir la vida dentro de mí. Y cuando yo recibo la vida, es que tengo vida espiritual. Y cuando yo entiendo que he sido crucificado con Cristo, es que mi vida puede cambiar. Entonces, no nos dejemos engañar cuando alguien te diga, no, yo soy cristiano de toda la vida. Eso yo lo decía antes también. Pero no. Tú tienes que saber el día que algo pasó en tu vida, algo marcó, algo te llamó la atención. Y eso es fundamental. Porque sin ese cambio vas a intentar entender las cosas de manera religiosa y no desde la perspectiva de Dios, que estábamos muertos y hemos pasado de muerte a vida. Vamos a ir a Génesis capítulo 4 y entendamos por qué quiero decir yo esto. Génesis 4:9. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? ¿Qué le dijo Caín? ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? ¿Qué estaba diciendo Caín? Yo paso de mi hermano. Ese es problema tuyo con él. Tú que eres Dios, que sabes todas las cosas. Pues estas cosas, pues, ¿a dónde está? ¿A mí qué me preguntas? ¿Qué os parece la actitud? ¿Era muy cristiana? Si la ponemos en términos de hoy en día. ¿Y qué hacemos muchos cristianos? Lo mismo, ¿sí? Yo vengo el domingo a la iglesia y me siento y estoy muy bien, y el resto de la semana, el resto de mis hermanos, ¡ay, qué bueno volver a verte! Hasta la semana próxima, chao. ¿Hasta qué punto estamos haciendo lo mismo que Caín? ¿Será que nos pasa o no nos pasa? Vamos a pasar hasta Deuteronomio capítulo 6, Deuteronomio 6 del 4 al 9. Deuteronomio, capítulo 6,
del 4 al 9. Del 6. Voy a tener que separaros, Estáis como en el colegio. Y como están hablando entre ellos, luego no se enteran de los versículos. De Deuteronomio 6, del 4 al 9. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. ¿Alguien había oído este pasaje alguna vez? Este es el famoso Shema de los judíos, que ellos siguen repitiendo hoy en día: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Elham, y siguen diciendo exactamente lo mismo. Y tú los ves a ellos cuando se ponen sus indumentarias religiosas y se ponen aquí el frontal entre los ojos. Si los has visto con una cajita aquí cuadrada, se colocan las filacterias así alrededor de los brazos, ¿sí? Eso es lo que está diciendo ahí, que las atarás en tu mano, las pondrás de frente. Y cuando entres en las casas vas a ver que tiene una mesuzá, una cosita ahí que tiene dentro también estos versículos. Son tradiciones que ellos han tomado al pie de la letra y que hoy en día pues nosotros no estamos llamados a repetir esos rituales religiosos, ni mucho menos, pero sí a entender cuál es la profundidad de estos versículos. ¿Por qué? Porque nosotros corremos el riesgo de simplemente darlo como, no pasa nada, ya, yo lo creo pero un poquito y lo creo a mi manera. No, Dios nos llama a ser pueblo santo para Él. Cuando hablamos del primer versículo que leímos, Dios sigue buscando un pueblo que sea solo para Él. Un pueblo no de creyentes, sino de hijos de Dios que quieran ser luz donde quieran que estén. Está llamando a eso. Y por eso aquí en este versículo, que es fundamental y que sabemos que Jesús, cuando se lo dijo ¿cuándo fue? El que estaba intentando justificar la parábola del buen samaritano, sabía la ley y sabía lo que había que hacer, ¿sí? Pero la clave está en lo que dice en el versículo, dice: y las repetirás a tus hijos. ¿Qué significa repetirla a los hijos? ¿Cuál es mi responsabilidad? Transmitir la enseñanza. Tengo que transmitirlo. Esto no es un invento del Nuevo Testamento, de que Pablo se lo pasa a Timoteo y unos a otros, no. Esto viene desde mucho antes. Dios sigue queriendo que su plan llegue a todas las personas. Entonces Dios sigue interesado en que el plan de Él se cumpla, no solo en ti, sino también en tus hijos. Y no solo en tus hijos físicamente, que estaría aquí solo Samuel, ¿sí? Todos los demás ya estamos creciditos, ¿no? ¿Sí? Sino a tus hijos también en la fe. Cuando estamos hablando de que somos parte del pueblo de Dios, ¿sí o no? La nación santa de Dios. ¿Qué estamos entendiendo? Que Dios quiere que eso mismo que Él tiene en su mente, lo hagamos partícipe a otros hermanos, a otros hijos de Él. Porque todos los que somos hijos de Dios estamos en la misma familia, ¿o no? Me acuerdo que en el Sigue a Cristo planteé una pregunta. Y ahora, en relación al resto de los cristianos, ¿tú qué eres? Pues, hermano, somos hermanos. Pero cuando tú entiendes que tienes algo más de autoridad que Dios te ha dado porque tú eres más antiguo en la fe o porque llevas más tiempo, Dios te da un llamado, una responsabilidad. ¿A qué? A que no te lo quedes solo para ti. Jesús, que dijo en Mateo 28, ¿sabéis? Por tanto, id y haced discípulos. Evangelizar y discipular. Es un llamado. Es lo mismo que está hablando aquí. Repetirlo a los hijos. No a aquellos que Dios les revele y que Dios les muestre. Qué fácil sería así, ¿no? No, yo me quedo a orar y que Dios evangelice a la gente de Aranjuez. ¿Te imaginas que funcionara así? Yo voy a orar para que todos los que vengan a la iglesia, todos solo se conviertan y ni predicamos. Ya el Espíritu Santo los va a hablar a todos. ¿No sería fácil? Pues no. Dice el versículo que acabamos de leer de Deuteronomio, es que y estas palabras que te mando estarán sobre tu corazón y las repetirás y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Debe ser algo continuo en nuestras vidas y que infelizmente muchos cristianos hemos acomodado en no, yo estoy bien como estoy, Dios tiene que hacer las cosas y yo me relajo a esperar que Dios haga, cuando es mi responsabilidad como hijo de Dios, como aquel que ha recibido a Cristo, que tengo la luz para ser luz donde Dios me ponga. Vamos para Eclesiastés.
Eclesiastés 4. Ay, creo que es el 19, no estoy seguro ahora. ¿Cuál es el versículo de mejores son dos que uno? ¿4 qué? Es que lo he borrado. Eclesiastés 4:9. Mejores son dos que uno. Eclesiastés 4:9. Pues ahí está. Eclesiastés 4:9. Mejores son dos que uno. ¿Qué está diciendo aquí este versículo de Eclesiastés? No es bueno que el hombre esté solo. ¿Por qué? Porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero hay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. Es que no encontraba Queda entre Génesis y Apocalipsis. Entonces, cuando uno cayere, si está solo, ¿qué le pasa? ¿Ya te ha pasado alguna vez que te pones enfermo y nadie de la iglesia te llama y nadie te dice nada y te pasas la semana enferma y cuando el domingo no vienes, oye, que no viniste el domingo a la iglesia? ¡Ah! Por fin se han dado cuenta que estaba enfermo. Si estás solo, cuando caes, ¿qué te va a pasar? Pues es algo obvio. Entonces, algo tenemos que cambiar en nuestras estructuras eclesiales para que eso no ocurra. ¿O no? ¿O lo dejamos como está? No, que se caiga una vez al año no hace daño y no pasa nada y que se sienta abandonado de todo el mundo. No, algo tenemos que cambiar, algo tenemos que hacer. Normalmente este versículo se utiliza para el matrimonio, pero vale la misma realidad. No es bueno que el hombre esté solo. Y Dios quiere que a nivel espiritual no estemos solos. Y es lo que he venido hablando hace ya mucho tiempo de lo que es el mentoreo, lo que es el discipulado, el que tú le des cuentas a alguien de tu vida, que alguien esté pendiente de ti. La semana pasada hablamos cómo Pablo a Timoteo le dice claramente, lo trata de hijo, y no solo a Timoteo, también a Tito, y luego cuando habla con Filemón se repite la misma historia con Onésimo. O sea, esa relación de padre-hijo tiene que ser real. Y si no se da, pues algo nos hemos perdido en la iglesia. ¿Jesús tenía discípulos preferidos? Sí. Había 3. Que si tú empiezas a leer el Nuevo Testamento te das cuenta que había 3 especiales, como, oye, que a este les enseña cosas que al resto no. ¡Qué morro!, ¿no? Bueno, pero también les daba más duro. Ya ves que sí les daba. Y si no, díselo a Pedrito, si le daba. Entonces tenía 3 discípulos principales. Al Cordero de Transfiguración no subió con los 12. Es un ejemplo. Hay muchas veces donde estaba con ellos 3 en particular. ¿Por qué? Porque había cosas que eran más íntimas y él los cuidaba de una manera diferente. Dicen los historiadores y los teólogos que cuando se habla de los 12 discípulos, que cada uno empezó a tener esa misma idea de tener discípulos de cada uno y que se juntaron los de 144 cuando Jesús estaba ascendiendo, que era la de 140 y tantos. Vamos a imaginar que cada uno tuviera sus 12 discípulos. 12 por 12 serán 144, que es lo que dicen que cuando fue la ascensión, que es la gente que había por allí. Ya habían entendido lo que era la importancia de no simplemente evangelizar a las masas. Jesús nos mostró la manera de tú a tú. No llamar a las masas a una congregación, no. Es hablarles a toda la gente, pero luego a nivel particular, uno a uno, enseñándoles todas las cosas que Él mandó. Cuando termina el Evangelio de San Juan, cuando está hablando con Pedro, ¿sí? ¿Está restaurándolo o no? Después de que Pedro lo había negado 3 veces, ¿sí? Dice, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Ahí es un trato personal, que es algo de tú a tú. No está hablando con todos los discípulos. Si vemos, este discipulado es algo que en el Nuevo Testamento está por todos lados, pero que muchas veces en la iglesia lo hemos dejado pasar como difuminado. ¿Por qué? Porque ha habido, como decíamos la semana pasada, pastores que se han aprovechado. Ha habido líderes que se han aprovechado. Autoridades que en vez de hacer lo que tienen que hacer, que es servir y proteger, han hecho todo lo contrario. Y todos nosotros hemos pasado por experiencias así un poco raras de vez en cuando. Pero eso significa
que lo que está hablando la Biblia del discipulado, del mentoreo, de cuidar unos de otros, ¿es malo? No. Tu padre y tu madre tampoco fueron perfectos. ¿Cometieron errores o no? Pero es mejor haberlos tenido o haber estado sin ellos. ¿Tú qué opinas? Yo prefiero haber tenido a mis padres cuando me comparo con otros que no han tenido padres y que no había alguien que les ponía, que les colocaba límites bien claros, que les enseñaba las cosas, normalmente con cariño. Mi padre no era de mucho cariño, ni mucho menos. Era de zapatilla, ¿sí? Zapatilla de goma que picaba, que se picaba, ¿sí? Pero nos ponían límites. Y los niños lo que necesitan es estabilidad, que las cosas estén claras, no que todo vale y lo que hoy es mañana no es y no. Necesitamos límites. Y es donde la paternidad, cuando alguien toma a alguien como hijo, empieza a ser responsable para enseñarles lo que tiene que enseñarles. Y eso es lo que hemos querido estar hablando en los últimos tiempos. ¿Será que basta venir a la iglesia? Dice, como es en el pasaje en Hebreos, ¿no? Dice, no dejando la congregación. Hablábamos el otro día en el curso de Sigue a Cristo, hablábamos de eso, ¿no? Sí, no dejando la congregación. ¿Será que basta con ir a la iglesia? ¿Cuál es el objetivo de congregarse? ¿Te acordáis del tema 6? Últimas preguntas que decía. ¿Para qué nos congregamos? ¿Quién se acuerda? ¿Qué era? Para estar firmes, para fortalecernos. Uy, ya se os ha olvidado. Mal rollo. ¿Sí? No era eso porque para... Era en ese pasaje que estamos hablando del compañerismo entre cristianos y luego el compañerismo con no cristianos. Ya, pero no era para restaurarse unos a otros. También. No sé. Espera, vamos a llegar ahí, vamos a llegar ahí. Perdón. Vamos a llegar ahí. Sí. Es que me está acordando, pero ¿ves? Es que son varias cosas. El hecho de ir a la iglesia no es solo por asistir y cumplir. He cumplido con Dios. Esta semana estoy aquí, para que veas. Como no puedo por la mañana, vengo por la tarde, pero vengo. No, ese no es el objetivo. No tienes que enseñarle nada a Dios. No, es algo diferente. Tú tienes que fortalecerte tu fe con tus hermanos y otra serie de cosas que ahora vamos a ver que es necesario que en la iglesia se cumpla. Que si no se cumple, algo está faltando. Y si está faltando, pues vamos a ver luego que hay problemas. Entonces hay mucha gente que simplemente viene a la iglesia para ver si Dios le dice algo. ¿Sí? O lo ve por internet. ¿Vale? ¿Vale o no vale? No. Si yo lo que quiero es simplemente demostrarle a Dios que el domingo es para Él, y yo lo que voy a hacer es recibir palabra de Él, lo veo en internet, ¿para qué voy a ir a la iglesia? ¿Basta o no basta? Seguro que conoces a más de un cristiano que ha caído en ese mismo enredo y se ha conformado con simplemente oír las predicaciones. O, en el peor de los casos, ya ni predicaciones. Cogen en el Facebook y a ver temas sueltos por ahí de predicadores por ahí perdidos, que todavía es peor, no te digo nada. Así no funcionan las cosas. Tiene que haber algo más. El hecho de venir a la congregación, algo más tiene que haber. Hemos venido hablando de eso, de lo que es el liderazgo, de lo que es la paternidad en la fe. Es fundamental el sentido de pertenencia. ¿Tú quién eres? ¿Soy hijo? ¿Soy padre? ¿Qué soy? ¿Qué estoy haciendo aquí? No soy uno más del montón. En esta sociedad en la que estamos, donde somos números, donde cada vez es más asunto de números, cuentas, ¿cuántos somos? Pagan impuestos, que es lo que nos interesa y punto. Está faltando el tú a tú. Esa relación de que yo importo para alguien. Y cuando yo me siento parte de, comienzo a tener identidad. Si no tengo identidad, ¿qué ocurre? Me convierto en un número más, en otra persona que calienta una silla, pero que si desaparece, tampoco nadie se entera. ¿Sí entendemos? Infelizmente hay muchas iglesias que se han convertido en eso. Y como yo os he dicho, mi gran objetivo no es tener un gran local y llenarlo, que eso es relativamente fácil. No, nuestro objetivo es hacer discípulos. Imitar lo que Dios nos dijo que hiciéramos es crecer y multiplicaos. ¿Cómo nos multiplicamos? Cuando de lo que somos lo pasamos a otros. Si tenemos 50 personas en la iglesia, pero no están siendo multiplicadas a la imagen de Cristo, ¿estamos obedeciendo lo que Jesús quiere que hagamos? Yo particularmente pienso que tenemos que reestructurar nuestra manera de entender la iglesia. ¿Para qué sirve sobre todo? Para compartir cargas. Iba a mostrar el ejemplo con la bombona que está ahí al lado de Javi. Javi, hay una bombona ahí al lado, ¿verdad? Sí. Hazme el favor, tráetela. Tráetela.
Está vacía, está vacía, es fácil. Es fácil, sí, tráetela. Está fácil, ¿no? Vale, déjamela ahí. Hasta ahí. Esa está vacía. Es una lástima. Yo pensaba que iba a estar llena. Pero no te vayas. Sí. ¿Está vacía o está llena? Está vacía, ya está vacía. Ya la probé antes de. A ver, Luis, echa una mano a tu hermano. Ahora entre los dos la devolvéis a donde estaba. Hazme el favor. Entre los dos. Si hubiera estado llena, estarían experimentando lo que yo quería ilustrar, pero como está vacía, pues no lo experimentan igual, ¿no? Javi, ¿qué te ha sido más fácil, la primera o la segunda? La segunda, claro. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque la ayuda siempre... Claro. Sí, es que ese es el problema. Como Luis es más alto, al ser más alto, tira más. Entonces, Javi es más bajito, entonces no llega. Tiene que ir tirando, ¿no? ¿Sí? Está claro que entre dos es más fácil. Eso es obvio. ¿Sí? Tiene más técnica. Y de hecho estas bombonas están diseñadas de tal manera que si es entre dos se lleva fácil. Uno solo es complicado. Cuando llevas una bombona de butano llena, intentar subirla a un cuarto piso no es fácil, ¿eh? Tienes que echártela al hombro y así más o menos, pero terminas con la espalda y si no, pregúntase al butanero, ¿no? Por eso ¿sí? las cachas. Claro, es que si no terminas al día siguiente no te puedes ni mover, ya ves, tienes que estar fuerte. Entonces las cargas se llevan mucho más fácil si las llevas entre dos o tres. Imagínate que en vez de 2 asas tuviera 4 asas y que fuera práctico caminar los 4 a la vez. Sería guay, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, cuando uno de ellos se va a quejar. Cuando transportaban el arca del pacto en el Antiguo Testamento, tenían 2 palos, 2 varas, creo que eran de olivo, luego forradas de oro, y tenían que llevarla entre varios, adelante y atrás, ¿no? Para poder cargarla. Entonces, hay maneras de hacer las cosas para que sea más fácil cargarlo. ¿Ya te ha pasado alguna vez cuando tienes un gran problema, cuando lo compartes con alguien, como que te liberas? ¿Por qué? ¡Qué casualidad! No, es lo que Dios quiere que hagamos, que las cargas sean repartidas. Y quizá la otra persona no pueda hacer mucho, va a orar por ti, al menos va a saber, va a poder permitirte ver cosas que quizá tú no ves, te puede dar un consejo que tú no... pues no había pensado yo eso. ¿Nunca te ha pasado que alguien te da consejos que son obvios y que tú no te hayas dado cuenta? ¿No te haya pasado nunca? Joder, yo cuando me dicen, anda, ¿y por qué no pensé yo eso? ¡Qué tontería! Sí, Dios permite eso para que tú te des cuenta que es bueno tener ayuda de otros, porque Dios lo permite. Pero si yo en plan, no, yo solo puedo hacerlo, ¿qué hace Dios? Pues te deja solo. Pero sí, cuando caigas, no te quejes. ¿Por qué? Porque has decidido estar solo. Y no es bueno que el hombre esté solo. Si tú decides estar solo, ¿qué estás diciéndole? Dios, lo que tú dices a mí no me vale. No, yo prefiero hacerlo a mi manera. Y cuando somos orgullosos, o cuando somos tercos, y seamos bien necios, ¿qué estamos diciendo? Dios, conmigo te has equivocado, porque yo sí puedo hacer las cosas sin necesidad de nadie. Y es lo que infelizmente la Iglesia se ha metido. De que individualista yo puedo, yo leo la Biblia, yo recibo de parte de Dios. Y no significa que no tengas que hacerlo. Pero Dios te ha puesto en la Iglesia ¿para qué? Para que estés con los hermanos. ¿Cuál es la parte que a mí me corresponde? ¿Será que el hecho de que tenga o no un hermano al lado es importante? ¿Será que soy guarda de mi hermano? No, que se busque la vida, que ore, yo también oro, sí, que ore. No, Dios nos pone ¿para qué? Para que estemos juntos. Vamos ahora sí a lo que decía Domi, Gálatas 6. Gálatas 6, desde el versículo 1 hasta el 10. Gálatas 6, desde el versículo 1 hasta el 10. Comienza Pablo diciendo a los de Galacia: hermanos, ¿a quién está referida esta carta? No está hablando con no cristianos, no está hablando con no creyentes, ¿está hablando con qué?
con hijos, de la misma familia, hermanos. En España, al menos en mi familia, cuando yo hablé con la gente me dieron cuenta que había más familias como la mía. Nos veíamos antes solo en Navidad y en fin de año. Y el resto del año, si te he visto no me acuerdo, ¿sí? Y cuando había alguna urgencia nos llamábamos y tal, pero raro. En Colombia es diferente. En Colombia es el otro extremo. Yo me acuerdo que me hizo gracia porque conocía a una familia que tenía 2 hijos y habían construido la casa. Pero habían construido la casa justo encima de la de los papás. Y qué raro. Y claro, un día me está enseñando la casa y tal, me lleva a la parte de arriba y veo como las columnas están todavía sin hacer. Y dice, y aquí voy a construir la casa para mis hijos, para que sea el 3er piso. Yo me quedé como, ¿qué? Yo alucinaba. ¿Sí? Era lo normal. Yo alucinaba. Tú imagínate. Entonces, claro, tú estás en tu casa, simplemente bajas las escaleras a casa de tus padres. Y si es la 3ª generación, pues nada, a casa de los abuelos. Y yo alucinaba. ¿Qué cosa tan culturalmente tan diferente? Allí la familia unida, familias inmensas, familias grandísimas, el primo, el sobrino, no sé quién, gente por todos lados, y siempre todos juntos, en piña. Hacían fiesta, siempre fiesta para todos lados, y siempre todos juntos. Uy, ¿esta gente cómo pasa? Entonces, claro, era algo tan diferente, después de acostumbrado a lo que yo vivía aquí, que uno coge su puerta, cierra la puerta de su casa y se encierra en su familia, y ya, no deja que nadie entre a su casa. Tan diferente, ¿no? Y claro, son cosas que culturalmente marca la diferencia. Entonces, claro, hay que encontrar el equilibrio, ni tanto ni tan calvo, ¿no? Pero son cosas que estamos hablando de la familia. Y aquí Pablo está hablando de familia. Yo la semana pasada os decía cómo Jesús fue el primero que lo dijo. Cuando nos vino a presentar a Dios, ¿cómo lo llamaba? Padre. No le llamaba Dios Todopoderoso, Señor de los cielos, porque lo es. Podría haber dicho Jehová de los ejércitos. Podría haberlo dicho. Pero ¿por qué vino a referirse como Padre? Porque está en el corazón de Él tener hijos. Y quiere que sus hijos lo conozcan. Y que estén con Él. Y que experimenten la sanidad de experimentar lo que es un verdadero papá. ¿Por qué? Porque muchos hemos tenido papás que no han dado la talla. Es imposible. No hay ningún papá perfecto. Pero está claro que eso que Dios quiere hacer es que nosotros entendamos lo que es el modelo paternal de cuidar, proteger y enseñar a los hijos. ¿Para qué? Para que esta siguiente generación realmente siga creyendo y siga viviendo lo que tú estás haciendo. Si tú te quieres multiplicar, pero no estás pasando tu información genética a un hijo, pues no es hijo. Cuando estamos hablando de pasarle la información genética, estamos hablando de multiplicar. A nivel espiritual, solo te vas a multiplicar cuando la información espiritual que tú has recibido la pasas a otros. Si no, llámalo como quieras, pero no es hijo. Será lo que sea, pero no será hijo. Y Dios quiere que entendamos que todos somos hermanos. ¿Qué dice de los hermanos? Si alguno fuere sorprendido en alguna falta. ¿De qué está hablando ahí? Algo que les pasa a todos menos a mí. O al menos en Aranjuez no pasa, ¿no? Nadie peca en Aranjuez, ¿no? Está claro que todos pecamos. A algunos se nos nota más y a otros se les nota menos. ¿Sí? Y si a alguno lo pillas, ¡cha! Le pillé. ¿Qué hay que hacer? ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? ¿Será que tenemos alguna responsabilidad cuando en la iglesia sorprendemos a algún hermano en pecado? Sí. Vamos a ver qué dice. Vosotros, que sois espirituales, si eres espiritual, sí o no. Si eres carnal, mejor ni te acerques. ¿Sí? Hemos estado viendo en el tema del sigue a Cristo, ¿no? La diferencia entre espiritual y carnal. Si tú estás carnal, que ahora Pablo lo va a explicar un poquito más adelante, pues mejor que te cuides, ¿sí? Pero está hablando a los cristianos espirituales. ¿Por qué? Porque un carnal no es quien para andar corrigiendo a nadie. Porque él no discierne todas las cosas. Si tú vas a 1 Corintios 2 y ves cómo es la diferencia entre el natural, el espiritual y el carnal, el espiritual consigue discernir las cosas, consigue entender las cosas de parte de Dios. El carnal está más cegato que el natural. No ha recibido a Cristo, como si no hubiera recibido a Cristo. Aunque tenga información religiosa, no percibe cosas espirituales. Está cegado. Satanás ha conseguido tapar los ojos y se cree que está feliz y haciendo las cosas correctamente. Y no es así. Habiendo celos, contiendas, disensiones, pero no sois carnales y andáis como hombres.
como naturales sin haber recibido a Cristo. Y hay muchas características que se dan entre los cristianos de hoy en día, de alucine, ¿no? Entonces, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. ¿Cuál es la función del cristiano espiritual? ¿Para qué viene a la iglesia? Para verificar que los hermanos que están ahí están siendo animados, exhortados, ayudados, consolados, lo que haga falta, pero para edificar el cuerpo de Cristo. Tenemos que restaurarle. Está hablando del carnal, que hay que restaurarle. ¿Restaurarle a qué nivel? Alguien que ha sorprendido una falta es un cristiano carnal, ¿no? ¿Sí o no? A ver. Sí, es un cristiano. A ver, un cristiano que estaba espiritual y pecó y no ha confesado su pecado, ¿cómo queda? Carnal. ¿Sí es así o no es así? Es lo que hemos estudiado y lo que dice la Biblia. Entonces, ¿qué pasa? Aquel cristiano que está carnal, ¿qué tienen que hacer los espirituales? Restaurarle. ¿Y cuál es el objetivo de la restauración? ¿Llevarle a qué nivel? Espiritual. Volverle a que sea espiritual. De tal manera tú le vas a aconsejar, ayudar, lo que sea, para animarle a qué? A que él se arrepienta de su pecado, confiese su pecado y vuelva a estar en comunión con Dios. ¿Sí vemos? Es bien sencillo. Hemos visto que ser carnal es demasiado fácil, que infelizmente el 90% de los cristianos vivimos carnales la mayor parte del tiempo, y que el objetivo es que andamos espirituales, pero andamos demasiado enredados con muchas cosas en el mundo. Y la realidad es que si estuviéramos espirituales todo el día, andaríamos sanando enfermos por las calles, ¿o no? Andaríamos levantando muertos y haciendo milagros, ¿o no? ¿O eso solo para los apóstoles? Algo está pasando con la iglesia. Es lo que venía hablando ya hace tiempo con vosotros, ¿no? Tenemos que entrar a una dimensión diferente. Si realmente el creador del mundo está en nosotros y en nosotros está el Espíritu Santo para que como una fuente salte para vida eterna, algo está faltando en nosotros. ¿Estáis de acuerdo o no estáis de acuerdo? ¿O soy solo yo el que lo está viendo? Porque la iglesia está demasiado escondida dentro de 4 paredes. Y dentro de las 4 paredes ni siquiera haciendo lo que tendría que hacer. ¿Tú no ves una mano tenebrosa ahí tapando los ojos a la gente? ¿Tú no ves a alguien metiendo cosas para que la palabra sea distorsionada y adulterada y corrompida para que no sea lo que Dios quiere, sino que se haga lo que Satanás quiere? Yo lo veo claro. Y es ahí donde tenemos que, por lo menos, empezar a llamar las cosas por su nombre. Decir, no, a ver, atención, que estamos despistados. ¿Cuál es la parte que a mí me corresponde? ¿Qué es lo que tengo que empezar a corregir? Entonces, restaurarle de espiritual, ¿pero cómo? Con espíritu de mansedumbre. ¿Será que yo puedo liarme a bibliazos con otro cristiano carnal? Si yo me dedico a dar bibliazos, soy tan carnal como el carnal que quiero restaurar. Y es lo que decía Jesús, de andar sacando la pajita y yo tengo un pedazo de viga así de grande en el ojo. Está claro que ese no es el plan. Cuando tú estás con amor espiritual, estás con un espíritu diferente, vas a poder ayudar al hermano. Si tú estás carnal, pues bueno, primero arrepiéntete. Vamos para allá. Y por eso dice Pablo, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Sí vemos? ¿Dónde está el problema? ¿Cómo hago yo para restaurar a alguien si yo mismo puedo ser tentado? Si yo mismo también corro el riesgo de... como yo también estoy carnal, entonces mejor no restauro a nadie. Y yo me quedo sentado esperando a que alguien me restaure. ¿Sí? ¿Ya encontramos la solución? Yo también estoy carnal, el otro también está carnal, entonces voy a esperar que alguien venga y me restaure. Que sea el pastor que ore por nosotros para que nos restaure. ¿Sí? Solución. ¿Será que ese es el objetivo? Pues si estamos así, estamos bastante graves. Porque la semana que no puede venir a la iglesia, o que el pastor también viene carnal, ¿qué hacemos? Todos carnales. Hacemos fiesta de carne, hacemos una barbacoa, estamos todos carnales, pues ya arreglado. ¿Sí? Si vemos cómo el problema se complica. ¿Qué hacen los poquitos espirituales que están en la iglesia cuando ven que son todos una panda de carnales? Yo no vuelvo a la iglesia.
Ah, es que el pastor dice, ay, es que el otro me miró, y es que no sé quién no me saludó. Ah, yo para que voy allí. Es algo más carnal, es algo peor cuando no voy a la iglesia. Y que la gente diga eso. Yo lo he oído de gente ya eso, que es terrible. Decir, no, yo prefiero ir ahí porque allí no me siento con paz. Qué fuerte, ¿no? Vas a la iglesia a buscar a Dios, paz, estar con hermanos en paz, y lo que tienes es como opresión. Qué terrible, ¿no? Algo está funcionando mal. Y aquí dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros. Eso es compartir las cargas. Eso es llevar entre dos la bombona de butano. Compartir las cargas entre vosotros. Las cargas... Me quedó la duda, pero ¿y cómo se restauran entonces dos canales? Está orando. Que Dios haga el milagro, porque definitivamente estamos graves. Con cuchillos. Con cuchillos se sacan pedazos de carne. Dios ha levantado siempre profetas. En su misericordia, en el tiempo de los jueces, levantaba un juez de vez en cuando que les hacía despertar a todos. De vez en cuando levantaba un Jeremías, un Isaías, gente como que avivaba la iglesia. Dios en su tiempo lo hace, está claro. Y yo sé que Dios lo va a hacer. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? No lo sé. Pero que Dios va a hacer algo con la iglesia evangélica en España, lo va a hacer. Lo va a hacer. Porque yo cuando miro cómo era la iglesia original, el libro de los Hechos, cómo eran esos primeros cristianos que revolucionaron el mundo en menos de 100 años, y cómo somos nosotros, pues en algún punto nos hemos perdido. Algo va a pasar. Y durante ciertos tiempos, de vez en cuando Dios levanta a Spurgeon, levanta a Wesley, y levanta hombres que hemos sabido que avivan el Evangelio, y la gente, wow, empieza a entender y se convierten de corazón. ¿Cuándo será el tiempo? Pues no lo sé. No digo que yo sea uno de esos, ni mucho menos, ¿sí? Yo anhelo eso. Primero por mí, primero en mi propia vida, porque yo no soy perfecto, ni mucho menos. Que no, que lo diga Berta, que me conoce. ¿Sí? Ya empezamos. Pero algo diferente tiene que haber. Y eso es lo que hay. Todo el ayuno yo vengo orando con eso. Porque algo hay que hacer. Algo. No podemos conformar. Pues todo lo que hay, pues nos conformamos. No podemos conformarnos. Algo tiene que haber. Algo un poco más allá. No sé, ¿tú no lo anhelas? ¿Tú te convences como que lo que estamos viendo es lo que hay y no hay más? A mí no me deja tranquilo eso. No tengo la respuesta. Bueno, la respuesta está en la Biblia, está claro que la respuesta es que nos convirtamos de corazón y que hagamos lo que tengamos que hacer. Pero eso es muy bonito decirlo. Vamos a vivirlo. Es la parte más complicada. Hace un rato un señor me venía y preguntaba, a ver, empezó a sacar papeles de la Seguridad Social, de las recetas del médico, de Cáritas, tal. Estoy viendo en las cuevas de ahí arriba y no sé qué, me da dinero. Y, ay, Dios, ¿y qué le hago? ¿Qué le digo? Que yo también estoy en paro. Porque estoy en paro, ¿eh? ¿Y qué le digo? Sí. Hombre, a lo menos a mí me llega para comer, no estoy viendo en una cueva. Pero, ¿y qué hacemos? Y ya, claro, si fuera uno solo entre todo Aranjuez, vale, pero es que no es uno ni dos. Sé de varios ya. ¿Y cómo hacemos? ¿Y qué hacemos? Porque ya lo que conocemos de Aranjuez, de Cáritas, el albergue y tal, ya, no, es que ya pasé 2 semanas en el albergue y ya me han echado porque hay un límite de tiempo y no sé qué. ¿Y qué hacemos? A mí eso me rompe el corazón, de saber que no sé qué hacer y que yo debería saberlo, que no te lo pierdas, ¿sí? Es donde que Dios tiene que hacer algo raro. Y yo sé que lo que Berta estaba hablando hace un rato del próximo sábado en Betel, de capellanía, es sacar a la iglesia de la comodidad de los asientos y empezar a servir. Y cuando estemos sirviendo, Dios va abriendo los ojos para servir de otras maneras, donde sea, como sea, no lo sé. Pero que no podemos conformarnos con simplemente, pues yo estoy aquí, con eso cumplo. No, tenemos que ir mucho más allá. ¿Respondida o no respondida? Sí. Sobrellevad los unos las cargas de otros y cumplid así la ley de Cristo. ¿Qué ley de Cristo es? Pues amar unos a otros. Así de simple. Cuando yo estoy cargándome las cargas de alguien, estoy amando a esa persona, estoy compartiendo la carga de esa persona, estoy haciendo lo que Jesús me dijo, mínimo, de amar a mi prójimo, de estar preocupándome por mi prójimo. Y qué terrible que donde estábamos este mes pasado, y por eso este año hice lo del hermano invisible ahí en Monederos, en la iglesia de Monederos. ¿Por qué? Porque se planteó de una manera que a mí me encantó. O sea, ¿por qué? Ese hermano invisible que está a tu lado sentado y que ni lo conoces, que ni sabes el nombre. Te vamos a jugar al amigo secreto, pero con el hermano invisible. Y qué terrible
que durante todo un mes estuve buscando a mi hermano invisible y no lo vi, solo hasta el día que se manifestó el hermano invisible. Y luego después he vuelto a dejar de verla. Y le mando mensajes y no sé quién es. Y no me responde. ¡Ah! Se ha vuelto a la invisibilidad otra vez, ¿no? Y es terrible. No, pero tengo entendido que alguno ni siquiera apareció. Ah, sí, O sea, sí. totalmente. No, sí, ese fue... No, la verdad que yo admiro a Fernando. Yo admiro a Fernando porque se mete unos berenjenales. Ay, no. Hacer Sí. invisible de 400 personas en el... Claro, tú imagínate durante un mes echando papelitos, que dos papelitos, no, al final sobraron, al final ¿qué toca hacer Fernando? Comprar regalitos para los que estaban ahí que no tenían nadie. O sea, si tú has puesto un papel y has cogido uno, lo normal es que no sobren papeles. Pues sobraron papeles. Explícame eso. Claro, Fernando estaba como... Pero bueno, no, la verdad que yo admiro a Fernando. ¿Por qué? Porque no se conforma como, no vamos a hacerlo, no vamos a hacer, no. Dios le mostró. Vamos a identificar a nuestros hermanos invisibles. Y qué terrible que en tu misma iglesia gente que tú no conoces, que no sabes el número de teléfono, que no sabes ni el nombre. Y yo si la vuelvo a ver, ni la reconozco. Porque la vi en cuestión de 10 segundos. Cuando sacaba el micrófono, buscamos a tal, ¿sí? Y apareció por ahí. Sí, se dio el regalo, necesito pluma. Se dio la vuelta y no he vuelto a verla. Uno se queda como que Berta la vio el otro día, creo. ¿Sí? Y digo, la vi, porque el regalo que le hice, algo que Dios me mostró y tal, y Berta la reconoció, pero si no la veo, yo no la reconozco, y no la reconozco. Porque yo necesito ver a la gente constantemente como para acordarme de la gente, ¿no? ¿Sí? Y el caso es que me encantó lo del hermano invisible. ¿Por qué? Porque ¿cuántos hermanos hay a los que tendríamos que ser guarda de nuestros hermanos y ni el nombre sabemos? Y qué terrible que eso en la iglesia esté pasando. Pues algo está mal. Y entonces sigue diciendo, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. ¿De qué está hablando? De que te cuides, de que tú puedes pensar que estás espiritual y al final estás más carnal que cualquier otra cosa. Y estás tan engañado, tan autoengañado, que estás convencido que estás espiritual. Que si tú te crees que eres algo, ten cuidado, ¿no? Así que cada uno someta a prueba su propia obra. Y entonces tendrá motivo de gloriarse solo ¿qué? Solo de sí mismo y no en otro. ¿Por qué? Porque cada uno llevará su propia carga. ¿Que estás espiritual? ¿Que has conseguido vencer al pecado? Dale gracias a Dios. Dale gloria a Dios de que te ha permitido tener ese como atisbo de luz y permanecer fiel. Porque lo normal es que andemos enredados con muchas cosas. Eso es lo normal, infelizmente, entre la iglesia cristiana. Pero no es para andar que yo soy el espiritual. Como soy el espiritual yo puedo dar bibliazos a la gente y decir lo que tienen que hacer. Olvídate. Y aquí, Gálatas 6, me gusta Gálatas 6 porque está como terminando, ¿no? El apóstol Pablo está explicando a los hermanos cuáles son las recomendaciones básicas de la congregación, ¿sí? Y está hablando de la congregación y está hablando de para qué nos reunimos, ¿sí? Y dice, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. ¿De qué está hablando ahí? Del tú a tú, del hijo y padre. ¿Quién es el que te instruye en la palabra? En este caso soy yo, pero a mí me encantaría que no fuera yo, que fuerais vosotros. Si os he repetido 50 veces que el sigue a Cristo, el objetivo es que ahora lo deis a otros y que tú instruyas a otros en la palabra. ¿Sí vemos? Y tú vas a recibir cosas buenas. ¿Por qué? Porque aquí lo dice, el que es instruido ve. Este versículo se ha sacado del contexto, por así decirlo, y ahora se justifica. No, como aquí venís a recibir la palabra de Dios y yo os instruyo, tenéis que traer los diezmos. No es así, no es eso. Está hablando de la relación de padre e hijo. Si hay que honrar a padre y madre, ¿cómo yo honro a mi padre? Cuando lo reconozco y cuando también a nivel financiero le doy. ¿Sí vemos? Así debería ser lo correcto. ¿Por qué? Porque aquel que está siendo instruido debería ¿qué? Hacer partícipe de toda cosa buena, no solo de dinero, de testimonios, de buenas palabras, de buen ánimo, hasta de comida. El otro día Fernando trajo los limones como primicia. Esa es la idea. Yo tengo a quien me pastorea a mí, tengo al pastor Fernando.
Y yo, Fernando, oye, ¿nos podemos ver? Claro, ¿cuándo podemos? Y vemos y nos quedamos. ¿Por qué? Porque yo solo, no, bueno, sé que no voy a ningún sitio. Yo necesito a alguien que me cuide. Y es lo que intento enseñaros. Que tenéis que enseñar también a otros para que todo el que va llegando a la iglesia tenga a alguien que lo cuide. Que no estén solos. Porque no es bíblico. Va en contra de lo que está escrito en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Qué ocurre si tú, aquello que tú deberías estar participando con la persona que te instruye en la palabra, no lo das? No lo siembras. Es lo que está hablando aquí. Es de eso que está hablando. Dios no puede ser burlado. Tú quieres ver bendición, tienes que ser padre para hijos. ¿Y los hijos? ¿Cómo van a aprender a lo mismo? Cuando los hijos comienzan a dar a los padres. ¿Sí entendemos? Así es que Dios lo diseñó. Y vemos que si tú estás aquí sentado, es porque alguien te habló del Evangelio. ¿Y por qué alguien te habló del Evangelio? Porque alguien decidió obedecer a lo que Dios dijo. Pablo le dijo a Timoteo, lo que has oído mediante muchos testigos, encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Hubo un otro que decidió obedecer a ese mandato y formó a otro. Hubo hombres fieles, hubo otros que han llevado la palabra hasta ti hoy en día. Si Jesús se hubiera simplemente conformado con hablar a las masas, su mensaje se habría difuminado en la primera generación. Pero el objetivo era ¿qué? Pasarlo a otras generaciones en el tú a tú, en el papá a hijo, padres a hijos. Cuando yo me preocupo por mis hermanos, cuando me preocupo por aquellos que están a mi lado. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Y es tan tremendo, cuando tú compartes lo que tú recibes espiritualmente, lo compartes con otros, el que más recibe eres tú. ¿A que sí, Luis Fernando? Es que es así, es lo que estamos hablando aquí. No estamos hablando de simplemente sembrar para la carne. Yo busco dinero, que me den dinero y que me den posesiones. No, es un asunto espiritual. Cuando tú das, más recibes. Así funciona el reino de Dios. Más bienaventurado es dar que recibir. Y estamos hablando de familia, de hermanos. No hemos perdido el contexto, seguimos hablando de lo mismo. ¿Sí? Así que, desde a su tiempo, pues, no nos cansemos pues de hacer bien. ¿De qué está hablando? De esto que estamos haciendo, de compartir las cargas, de preocuparme, de ayudar a los demás. ¿Para qué? Porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Hay cosas que tú necesitas que Dios te va a dar. ¿Cómo? En la medida que tú también das y estás cumpliendo la ley de Cristo. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien ¿a quién? A todos. Y mayormente ¿a quién? A los hermanos de la fe. A los de la familia de la fe. ¿Viste que todo el pasaje está hablando de lo mismo? Infelizmente somos muy hábiles para sacar versículos del contexto y convertirlo en pretexto para que diga lo que a mí me da la gana. No, el pasaje está hablando de lo que es la iglesia y cómo tenemos que relacionarnos con los hermanos para que las cosas funcionen. Entonces, tenemos que andar intentando amar a la gente, a todos, pero mayormente ¿a quién? A los hermanos. Si ni siquiera sé el nombre de ellos, vamos por mal camino, ¿no? Berta nos compartía esta semana algo que le tuvo una experiencia porque está de profesora dando clases de español, ¿sí? A extranjeros, y nos compartió una experiencia, no sé si quieres compartirla tú o la comparto yo. Compártela tú, que tú eres más, la viviste más, de tú a tú. Sí, esta semana el tema que tenía que compartir es para musulmanes, mujeres musulmanas. Y resulta que hemos tenido una gran dificultad y es que mujeres bangladesh y marroquíes no se dan bien entre sí. Pero resulta que el tema que faltó una de las profesoras y me tocó unir los dos grupos y el tema era enseñarles a hacer una pequeña carta y a una amiga, y la carta decía, por ejemplo: hola Marta, te escribo desde Madrid, vivo en el barrio de Lavapiés, donde hay muchas culturas, estoy muy feliz por todos los vecinos que tengo, pero también con mucha tristeza de extrañar nuestra tierra. Esa era la carta, era muy cortita, pero al final yo no me centré en la carta, porque la carta la aprendieron a hacer en un momentito, pero les decía: las amigas son muy importantes. ¿Cuántas amigas tú tienes? Y cuando comencé a preguntar cada uno cuántas amigas tenían,
me decían, yo no tengo amigas. Y a mí el corazón se me encogió porque yo decía, ¿cómo es posible que no tengan amigas? O sea, yo me imaginaba mi vida sin amigas. Yo decía, en los momentos más difíciles, en los momentos más tristes, o sea, un hombro que hemos tenido a nuestro lado. Y una de ellas me decía, es que ni mi marido, a nuestros maridos no podemos contarle intimidades porque ellos se lo cuentan a su madre, a la suegra, y la suegra se va a formar un problema. Entonces yo pensaba, ni siquiera el marido. Miren, yo salí hecha polvo. O sea, yo salí de la clase, yo salí con una tristeza. Y entonces yo les decía a ellas, hay un amigo que nunca falla. Y yo he tenido la experiencia de conocer a Dios como mi mejor amigo. Y cuando voy por la calle, yo voy conversando con Él. Y Él me habla a través del libro, porque como yo tengo que hablar siempre del libro sagrado, la Biblia, yo le hablo y Él me responde en el libro sagrado. Entonces ellas me dijeron, cada una me decía, yo también estoy orando. Entonces yo le decía, y lo importante no es que solamente tú hables con Dios como tu amigo, sino que Dios también te hable a ti. Entonces yo le decía a ellas, pero buscar amigas. Entonces ellas me decían, necesitamos amigas, queremos amigas. Y yo quería como ofrecerme de amiga, yo quiero ser tu amiga. Pero yo veía y decía, tener un amigo es un tesoro. Y dice la Biblia que el que encuentra amigos, el amigo es mayor que un hermano. Entonces yo decía, qué riqueza tan grande, porque la verdadera amistad la conocemos es con los principios en la palabra de Dios. Y si somos hermanos y amigos, o sea, es una gran oportunidad y una gran alegría. Y él decía, y por algo Dios le dijo a Abraham, mi amigo. Entonces yo decía, el término de la verdadera amistad está en la palabra de Dios. Entonces yo les compartía, y mire, eso ha sido toda la semana la cosa más tremenda, porque yo les decía, la clase no fue cómo hacer una carta. La clase fue, tú tienes una necesidad importante, y de tener amigos y de ser amigos, porque dice la Biblia que el que quiere amigos debe mostrarse amigo también, o sea, debe estar abierto a ser amigo también. Entonces ese ha sido, cuando yo llegué a casa, yo lo mostré, le conté a Robert, decía, es que ni siquiera tener al marido de amigo, a mí, yo eso no lo puedo entender. Y lo compartí en la ONG con todo el equipo de los que enseñamos español, y todos estaban admirados también de lo mismo. Qué oportunidad tan bonita de poder hablar de Dios como mi amigo. Pero de verdad que me partió el corazón, me ha dejado toda la semana pensando. Para nosotros es normal tener amigos, aunque sea amigo de tomarse un café y tal, y contarle lo que sea y tal. Pero en la cultura de ellos, tú imagínate lo cruel, que no pueden decirle nada a nadie, que están cerrados. Qué fuerte, ¿no? Tú imagínate que no tuvieras a nadie con quien hablar. ¿Cómo estarías? Enfermo. Hoy en día los niños en las escuelas, cuando sufren bullying, ¿sí tienen alguien con quien hablar? ¿Tú conoces casos de compañeros que estén haciendo bullying a otros? Pero en mis tiempos era muy normal. Y si no tienes con quién compartir eso, es muy fuerte. Y lo triste es que en la iglesia, que donde debería haber esas relaciones de amistad, donde la gente comienza a experimentar esa libertad, que también pase. Y que simplemente venga a la congregación porque tengo que cumplir, pero no esté preocupado por guardar a mi hermano. Y que digamos lo que decía Caín, ¿acaso yo soy guarda de mi hermano? Eso es el pastor el que tiene que andar guardándolos y cuidándolos. No. Es la responsabilidad de todo creyente, porque todo hijo de Dios está llamado aquí a tener hijos de Dios, a hacer discípulos y ir hasta lo último de la tierra llevando el Evangelio. Yo me gustaría que entramos en esa dimensión de vivir un amor sin fingimiento, que estar realmente interesados en los demás, en no simplemente tener una relación, sino experimentar comunión. Porque uno solo no va a ningún lado. Y por eso cuando yo te diga, oye, Javi, ¿te gustaría tener a tal de discípulo? Dale el sigue a Cristo. Lo del sigue a Cristo es que una disculpa para empezar a enseñar. Si esa persona te acepta como papá, perfecto. Que no hay ningún problema. Podemos buscar a otro papá en la fe y Dios nos mostrará a quién ponerle encargado de.
Pero el sigue a Cristo es una oportunidad perfecta, ¿para qué? Para empezar a romper el hielo y empezar a sentar las bases de lo que son los principios cristianos. Y una vez que tengas eso ya, puede ir para adelante. La persona va a ver si realmente primero se ha convertido en hijo de Dios, porque si no es hijo de Dios, no vale. No nos valen creyentes, no, nos valen hijos de Dios. Y eso es lo que pretendemos. ¿Vale? Entonces sí me gustaría que todos estuvierais dispuestos para, el que no ha hecho el sigue a Cristo, terminarlo, que te da falta, alguna falta terminar el sigue a Cristo. ¿Sí? Y estar, ¿qué? Disponibles para qué? Para poder enseñarlo a otros. Eso sí, como siempre os he dicho, no vamos a obligar a nadie a nada. Porque aquí, como desde el principio, desde nuestro jefe, él lo hizo por puro amor, por pura entrega. ¿Y está disponible para quién? Para el que lo quiera. ¿Jesús te obliga a que le recibas en tu corazón como Señor, como dueño, como amo, como Salvador? Estamos hablando de lo que explica la palabra de Dios. Y es el mismo Dios el que dice que no es bueno que el hombre esté solo. Esta chica va a tener que separarlas, ¿eh? Es que no paran, ¿eh? No paran. Vamos a orar. Padre de los cielos, te doy muchas gracias, Señor, por lo que estás haciendo en este tiempo. Amén. Gracias porque tú has comenzado una obra y sabemos que tú mismo te comprometiste a perfeccionarla para tu venida, para el día de Jesucristo. Permítenos ser parte de aquellos que colaboren para que tu obra, tu reino, tu buena voluntad se haga en este tiempo en Aranjuez. Empezando primeramente por nuestras vidas y también por nuestras familias, en nuestro barrio, en todo Aranjuez. Porque queremos que el reino de Dios no sea simplemente algo teórico, solo algo anecdótico, donde haya una iglesia evangélica que no es relevante en el medio ambiente en el que tú la has puesto. Hoy anhelamos iglesias llenas de fuego, llenas de Espíritu Santo, donde la palabra de Dios en ellas sea algo que se vive y que salte para vida eterna. Dios, yo no sé cómo lo vas a hacer, pero nuestro anhelo y nuestro deseo es formar parte de ese grupo de hombres y mujeres que te obedecen y que hacen lo que tienen que hacer en este tiempo. Cada uno a su nivel, cada uno a su manera, en lo que Dios le ponga, pero entendiendo que hay una buena voluntad que Dios tiene para su iglesia y que no nos queremos conformar solo con la buena voluntad. Anhelamos conocer aquella que es agradable y perfecta. Permite, Dios, que nuestras cabezas sean hoy transformadas, renovadas, que nuestro entendimiento entenebrecido sea hoy liberado por la luz de tu palabra, que esa mano tenebrosa que ha traído tinieblas a nuestra mente y que nos ha hecho conformarnos a lo que la iglesia vive hoy, que sea transformado cuando renovemos nuestro entendimiento. Espíritu Santo, es un trabajo que lo puedes hacer tú y que solo puedes hacerlo tú. No es trabajo de hombres, solo tú puedes tocar corazones y llevar a hombres y mujeres a que pongan la mano en el arado y no miren atrás. Definitivamente lo que falta hoy en día son obreros para tu mies. Hombres y mujeres que no se conformen con ser creyentes, sino que quieran también llevar a otros para que el Evangelio llegue hasta lo último de la tierra. Permítenos, Señor, estar en esa generación que hace tu voluntad, que busca tu rostro y que quiere hacer lo que tú quieres que hagamos en este tiempo. Aquí están nuestras vidas, nuestros corazones. Sigue limpiándonos, sigue purificándonos y permítenos entender que solos no podemos hacer nada, que nos necesitamos unos a otros, porque Satanás ha sido muy astuto para tendernos lazos y hacernos caer en trampas, y nuestras cabezas están convencidas en nuestra propia opinión, ciegos por nuestro propio consejo. Permítenos, Señor, amarnos unos a otros, llevar las cargas, confiar en los hermanos y que cumplamos así la ley de Cristo, de amarnos unos a otros. Te clamamos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.